minutos, Gobierno de la Mañana, Z101, es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreras. Ya tú sabes, el tema del día, como les habíamos dicho, es el tema del COVID, es el tema de cómo entra en vigor hoy el estado de emergencia. Ahora será por 45 días, todas las expectativas que esto ha generado. En medio de la situación hospitalaria, que podemos empezar, por ejemplo, con la ciudad sanitaria. Se no habló tanta mentirita con esto. E incluso se nos había dicho que esa ciudad hospitalaria, Luis Eduardo Aybar, iba a entrar a todo el sistema después que se intervino casi 56 hospitales en medio de las críticas. Y ahora que este COVID ha servido para tantas cosas, pero que también para que además de un rebrote, dicen rebrote, yo no sé si es rebrote, también rebrotaran tantas mentiras. Ahí está. Todavía no sale, no se incorpora, mientras el Consejo de Dirección estaba en una reunión ayer rechazando que se autorice para abrir la ciudad sanitaria y que no se permita al personal que estaba ahí, médicos, paramédicos, administrativos, antes de la intervención, que se incorporen a las labores. Pero bueno, mientras tanto, eso es información al margen para decir la precariedad que tenemos nosotros en términos hospitalarios respecto al país, ¿no? Que lo hemos sentido de manera impresionante. Lo sentíamos cuando teníamos que asistir a las emergencias, muy a pesar del empeño de las autoridades, y lo sentimos mucho más ahora después de esta emergencia sanitaria. Antes de la emergencia sanitaria, ir a un centro hospitalario, una emergencia, aun cuando sea privado, era una locura, y ahí tú sentías el impacto de esto, porque la gente que normalmente van a los hospitales públicos porque no tienen de otra, aquí haciendo de tripas corazón, como dicen en Villa Jaragua, bueno, pues simplemente hacían el esfuerzo para ir a un centro privado, y ahí se pasaba las de Caín para usted poder ingresar. Por ejemplo, Plaza de la Salud, viví la experiencia en más de una ocasión con mi madre, contaba tempranito a la mañana y eso era una locura, y ahí era donde se sentía el impacto de esa intervención, de ese desatino que se cometió, o falta de tacto o de estrategia de intervenir todos los hospitales. Y después, peor, decir que los hospitales estaban todos incorporándose de manera exitosa con un populismo, óyeme, yo digo hasta perverso, y porque se está hablando de la salud y la vida de la gente, que luego se comprobó que no era así. Por eso hoy día nosotros, en vez de la cantidad de casos que han aumentado, en vez de nosotros habilitar esos hospitales o incorporar esos hospitales intervenidos, lo que se están buscando son alternativas adicionales, porque los hospitales no están listos como nos habían gritado a todo pulmón de que estaban listos. Bueno, pero lo cierto es que el país hoy retoma y retornamos nosotros de nuevo a estas medidas que muchos quieren adjudicar solo a la testarudez, que no es mentira de muchos, al estado de emergencia, abrumado por la interminable y creciente carga de contagios que tenemos, que ya solo de muertes con cifras que no son las reales, hay subregistro, estamos rondando los 1,000, y retomamos lo que decían los médicos en esta misma Z101, con esos diagnósticos de causas de muertes errados, por precisamente la falta de atención a los pacientes con COVID, por las limitaciones que tenemos, y no colapso del sistema, porque primero tendríamos que tener sistema de salud para que colapse, y yo creo que aquí no hay sistema de salud, no. Nunca lo ha habido. Entonces, esa emergencia y esa situación terrible, bueno, pues ahí está, gente que por la falta de atención le da un infarto al miocardio y después dice murió por infarto al miocardio, pero ese infarto le dio porque teniendo COVID no pudo ser intervenido, no pudo ser atendido, no pudo aplicársele la prueba, y son pacientes que murieron por coronavirus. Ahí se hace el subregistro por esa causa, que es una. Pero además, cuando se dice que hay tantas camas, porque también en medio de esas limitaciones hemos escuchado, ustedes lo han escuchado al ministro de Salud, que ya no, cama hay. ¿Qué cama hay? Pero mi hermano, que hay cama donde cama a nivel nacional. Entonces eso significa que aquí usted necesita una intervención. Usted va a coger, porque hay una cama quizá en el hospital de Pedernales, usted va a coger para Pedernales, a internarse en Pedernales. O que usted va a coger entonces para Villa Jaragua, para el subcentro. Bueno, en Neiva no hay hospital, porque el San Bartolomé fue de los que tiraron y todavía no hay forma. Entonces ahí no hay hospitales. Pero usted va a coger para esas zonas lejanas, que son de las que está hablando, porque
tú sabes que aguanta todo, ¿no? Lo que tú puedas decir a través de un micrófono. Cama hay, pero ¿dónde están esas camas, señor ministro de Salud? ¿Dónde es que las ubicamos? ¿Y cómo se convierten en una alternativa para la gente? ¿Dónde es? Entonces, hay otra situación, señores, y es la que le estamos contando. La gente se muere por COVID, pero entonces te dicen que no es por COVID, que es por otra cosa. Además de que el diagnóstico es diferente, pero obvio que la insensatez, eso se liga con esa insensatez, con esa mala educación de la gente, con la falta de una estrategia. Entonces, el estado de emergencia prorrogado, que ya son 6 en total, sin parecer, no bastaron por sí mismos para frenar ni para aplanar curva, para absolutamente nada en 5 meses que ya nosotros llevamos en este cuento. Nunca se nos habló no se nos habló del pico, mucho menos de aplanar curva, porque nunca no se hizo de manera estratégica, no se hizo como tenía que ser, a la gente no se ha incorporado y volvemos a lo mismo. Y se habló de una desescalada y de una reapertura de negocios con una sucesiva... con unas frases truncadas sucesivas, señores, que al final no resolvió nada. Fue un desatino y fue un riesgo, además, hacerlo de manera apresurada, teniendo encima una alta carga de muertes y teniendo encima una alta carga de infectados. Entonces, yo creo que de eso que pasó hay una lección que tenemos que aprender. Y por supuesto que esa lección tiene mucho que ver con los apresuramientos y con todo el tema de las elecciones que teníamos encima, que fue la peor desgracia que nos pudo ocurrir. Pero ahora que el confinamiento, que la cuarentena, sea cual sea la modalidad que vayamos a aplicar, el distanciamiento físico con el uso obligado de mascarilla, con más higiene sistemática, que no son opciones caprichosas, sino que son opciones reales, ¿verdad?, en las que todos debemos emplearnos, asimilar esa experiencia que tuvimos con la primera fase, a la que parece que estamos regresando, porque ahora nosotros volvemos al punto de partida. Estamos volviendo al punto de partida, pero con limitaciones, ¿verdad? Mientras tú encuentras expertos que te están diciendo que que el encierro debe ser, si no total, por lo menos en las noches, como dice el doctor Emir, por lo menos en las noches debe ser absoluto. Más prolongada. Como 4 que tiene que ver con el tema del turismo, de lo que estamos hablando, de acceso a playas, a la bullanguería, señor. Entonces, Dios que nos agarre confesado en la experiencia que nos correspondería a nosotros asimilar ahora, cuando no es un fenómeno solo de República Dominicana, sino que muchos países han tenido que poner esa reversa, nosotros con más fe, precisamente por el mal manejo, y que ahora esperamos que pueda entonces hacerse de la manera correcta. Insistimos en lo mismo. Seguir lidiando con la insensatez, seguir lidiando con la mala educación de la gente que le perdió el respeto y la credibilidad a que esto es realmente emergencia y crisis sanitaria, y que todos tienen que poner su granito de arena frente a una estrategia que hoy esperamos se nos diga con mucha claridad en qué consiste, por cuál tiempo y qué implicaciones va a tener, además de la responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Llévatela.